Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor nuevamente para aprender de su palabra. En la clase pasada decía que llevábamos 14 clases, pero no son 14, eran 15. Hoy vamos a ver la número 16. ¿De qué tema? La santificación. Estamos estudiando el tema de la santificación. Es un tema muy amplio, muy profundo, pero estamos tratando de quedarnos con la comprensión real de qué es lo que contiene la doctrina de la santificación. Como siempre, hago un repaso anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? Las dos perspectivas, correcto. Sí, es cierto, estuvimos viendo dos perspectivas. ¿Qué más estuvimos viendo? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ah? Yo vi ahí que hubieron chispazos así de fotografías, pero qué bueno, me agrada eso, que algo les parezca interesante y lo hagan en apunte o lo tomen en fotografía. Eso es importante. Bueno, en la sesión anterior, hermanos, terminábamos de entender cómo se relacionaba la gráfica representativa de nuestra santificación. ¿Se acuerdan que hice la gráfica de nuevo? Y también volví a explicar el ejemplo del injerto desde la gráfica, ¿lo recuerdan, verdad? Bueno, decía que en el momento en el que somos regenerados por Dios Espíritu Santo, ese es el momento en el que somos injertados en Cristo. La experiencia de nuestro nuevo nacimiento, la experiencia en el que sentimos que hemos pasado de las tinieblas a la luz, en ese momento es que somos injertados en Cristo. Aprendíamos que el injerto no se queda siempre siendo un trocito de palo. Decíamos que si está perfectamente injertado, ese injerto tendrá vida. Y si tiene vida, tendrá que crecer. Tiene que crecer. Si alguien cree que está en Cristo y Dios le ha injertado en la vid, esa persona tiene que crecer. Tiene que crecer. Porque la savia le dará vida. Jesús nos enseña que el único propósito por el cual somos injertados es para que demos fruto de santificación. El fruto de santificación solo indica la purificación de nuestros pecados. El fruto revela el cambio de nuestra conducta. El fruto es la experiencia de una transformación de una naturaleza viciada al pecado hacia la santidad. El fruto, hermanos, es alejarnos del pecado. Es el cambio de dirección, es el cambio del rumbo de nuestro caminar. Ese es el fruto de santificación. No solo crecemos, sino que damos fruto. El apóstol nos enseña cuál es el fruto del Espíritu. Pero mientras estamos creciendo, no producimos frutos enormes de una sola vez. Reconocemos y recordemos que las edades espirituales en los miembros de la iglesia es desde la niñez, juventud, madurez, padres, hasta llegar a la perfección que es Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, hermanos, la iglesia está compuesta de muchas personas de diferente edad espiritual. De diferente edad espiritual. Una edad espiritual que solamente Dios conoce. Solo Dios sabe perfectamente bien qué grado de edad espiritual tiene cada persona. Ahora, reconocer eso es reconocer que cada persona está en un proceso.
Por lo tanto, nosotros no podemos tener una cinta de medir para evaluar si los demás dan el ancho o no dan el ancho. Es Dios quien tiene su palabra como cinta de medir y en ellas nos debemos de medir todos. ¿Verdad que es diferente? Es diferente. En ella debemos medirnos todos. Es Dios quien tiene una cinta de medir y es su palabra. Pero nosotros aquí en esta tierra no somos nadie para hablar de los demás, sobre todo hablar mal de los demás por su manera de, porque tal vez no está llenando nuestras expectativas de santificación. Debemos tener mucho cuidado con eso porque debemos ser conscientes que nosotros mismos tampoco estamos llenando las expectativas de Dios en nuestra propia santificación. ¿Me di a entender? Yo puedo tener expectativas sobre alguien de que éste tiene que tener cierto nivel de santificación. Y a veces puedo frustrarme porque aquel no tiene la santificación que yo creería que debe tener. Entonces, para neutralizar eso, debemos recordar que nosotros no estamos llenando las expectativas de Dios en nuestra santificación. ¿Me di a entender, hermanos? Amén. Por eso digo yo que debemos tener cuidado, debemos ocuparnos de nuestra santificación. Debemos ocuparnos de nuestra santificación. No debemos sentir libertad de creer que estamos en la facultad de que otros llenen nuestras expectativas. No es así. No es trabajo nuestro santificar a los demás, ni mucho menos es nuestro trabajo medirles su crecimiento de santificación. La Biblia nos ordena ocuparnos cada uno, cada quien en lo nuestro. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente. La palabra de Dios es la que nos santificará. Si la palabra de Dios no es suficiente para transformar a una persona, ¿creen ustedes que nuestros comentarios negativos o nuestras reglas o nuestras actas de restricciones adicionales a la Biblia lo harían? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Para los salvos, hermanos, la palabra de Dios es suficiente para dar fruto de santificación. ¿Sí? Ahora, la evidencia de ser un injerto en Cristo es que da fruto. Es que da fruto. No puede dar otro tipo de fruto que no sea santificación. Jesús nos enseñó que la esencia de nuestra santificación está en el Padre, porque dijo, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y mencionaba que era importante, que decía que el pámpano que lleve fruto, no es aquel que no tiene ningún fruto, sino que el que lleva. El que lleva fruto, a ese el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Decía que es necesario sentir que Dios nos corta con su espada. Dios hace eso solo con sus hijos. Debemos sentirnos dichosos de tener un Padre que no solamente nos injerta, sino que nos corta. No solo nos injerta y nos deja que crezcamos a como se nos dé la gana, sino que Él viene y nos cuida, nos corta, nos quita lo malo. ¿Sí? Dios no deja que su propósito eterno quede en el aire, sino que Él nos santifica a lo largo de nuestra vida, para que nosotros seamos la proyección de su santidad.
Tenemos la necesidad de ser limpiados y somos limpiados en la santificación por medio de su palabra. Cuando nos corta, porque debe cortarnos, debemos entender que no puede haber santificación sin que Dios nos corte. No puede haber santificación sin que Dios nos corte. Debe cortarnos con su palabra, con su espada, para poder ser santificados. No podemos santificarnos a nosotros mismos. Jesús le suplicó al Padre en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la verdad causa heridas. La verdad hiere. La verdad corta. Parte el espíritu, el alma, coyunturas, tuétanos, parte pensamientos, intenciones, sentimientos. Pero la verdad es la que nos lleva hacia la santificación. No tiene otro fin más que ese. Al igual que la ley moral de Dios, no tiene otro fin más que nuestra santificación. También aprendimos la distinción importante sobre la santificación, en donde vimos las dos perspectivas que mencionaba el hermano Nelson. ¿Cuál era la primera? La perspectiva espiritual divina de la santificación. ¿Qué era eso? ¿O qué incluía eso? Decíamos que esta perspectiva trasciende el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque es eterna. Trasciende el tiempo y el espacio. En esta aprendíamos que al igual que nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, así es desde antes de la fundación del mundo, de la misma manera nuestra santificación es desde antes de la fundación del mundo. Porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y eso significa que su sangre santificó a todos los que el Padre soberanamente eligió. Aprendíamos que hubieron santos que ya murieron a lo largo de la historia. Hay santos que están viviendo en Cristo. Y hay santos que han muerto en Cristo. Y hay santos que todavía no nacen. Amén. Eso es especial. Dios les mira a través de su Hijo Jesucristo y son considerados santos ante su presencia porque fueron lavados totalmente con la sangre del Cordero. Esa es la perspectiva espiritual divina de la santificación. Pero la perspectiva natural de nuestra santificación consiste en nuestro tiempo y nuestro espacio. Esta santificación es efectuada gradualmente en nosotros por impulso del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, cuando hemos sido vivificados por Dios y ahora que hemos sido hallados, injertados en Él, comprendemos que nuestro propósito es nuestra santificación. Hemos sido salvos para proyectar la santidad de Dios como sus hijos. Pero ¿cómo encontramos la guianza de esa santificación? También hemos aprendido que esa guianza está en su ley, está en sus mandamientos, está en sus estatutos, es su palabra la línea, es su palabra la guía, la norma, el estándar de rectitud y pureza que Él quiere que proyectemos. Esa es santidad. Gloria a Dios. Solo ha habido un hombre en esta tierra que ha obedecido perfectamente bien esa línea. Perfectamente bien la norma y el estándar de rectitud y pureza que Dios demanda a través de su palabra y su ley. Y ese es Jesús. Por lo tanto, para nosotros Jesús es la santidad misma. Él es la referencia de la plenitud de la santidad. No hubo ninguna exigencia de Dios para el hombre que Cristo no cumpliera. Solo alguien como Cristo podría pararse frente a los que se creían puros y decirle: ¿quién de vosotros me inculpa?
de pecado. Eso está en Juan capítulo 8, 46. Solo Jesús podía decir esas palabras. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por la perfección de su sacrificio, ahora tenemos acceso al Padre y ya no debemos huir y escondernos por nuestros pecados como Adán. El apóstol nos invita a que nos acerquemos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Es maravilloso que no solamente somos perdonados, sino que somos limpiados para continuar nuestras vidas en el proceso de santificación. Hoy vamos a estudiar las disciplinas en las que debemos ejercitarnos para crecer y notar crecimiento en nuestra santificación. Pero antes de eso vamos a orar. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, porque nos concedes estar delante de ti. Vamos a aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, alúmbranos para que podamos conocer la manera en la que tú nos santificas. Guíanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Voy a escribirlo. Disciplinas en las que debemos ejercitarnos. Para notar el crecimiento de nuestra santificación. Hermanos, la vida cristiana es una vida de constancia, de perseverancia. No es una vida fácil, no es una vida sencilla. Cuando somos conscientes que hemos venido a Cristo y que hemos llegado a Cristo, que somos parte de su reino, nos damos cuenta que ya no podemos vivir como se nos antoja. Ya no podemos vivir como si no sintiéramos reprensión. Cuando venimos a Cristo nos encontramos con más limitaciones. Nos encontramos con su palabra. Nos encontramos con sus mandamientos. Nos encontramos con sus demandas. Eso es algo que choca fuerte y duramente con nuestra naturaleza y nuestro estilo de vida. Porque eso es la santificación. La santificación no es un simple vestuario. La santificación no es simplemente someterse a las reglas y normas de una iglesia. Hay muchísimas personas que se van a someter a las reglas y las normas de la iglesia sin nunca experimentar crecimiento en su santificación. Santificación no es protagonismo. Santificación no es trabajo en la iglesia. No son cargos. No son privilegios. No es tener dones. Santificación no es hablar en lengua. Tener dones no indica nada acerca de nuestra santificación. Yo ya lo enseñé en clases anteriores. El apóstol Pablo les escribe a los corintios que tenían pleito por el protagonismo de hablar en lengua. Y es evidente que tener dones no indica nada acerca de la santificación. Ya he enseñado eso. Los corintios, hermanos, no respetaban a sus propias parejas.
hacían de la Santa Cena una fiesta de comedera, hablar en lengua o cualquier otro tipo de actividad dentro de la iglesia, para los corintios no indicaba santificación. Entonces, ¿cómo puedo crecer en santificación? ¿Cómo puedo saber yo que estoy creciendo en santificación? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, no por su trabajo, no por su cargo, no por lo que sepan, no por lo que hagan. Dijo, por sus frutos. Por sus frutos. El fruto de santificación, hermanos, indica la purificación de nuestros pecados. El fruto revela el cambio de nuestra conducta. El fruto es la experiencia de una transformación de una naturaleza de pecado hacia la santidad, hacia la santificación. El fruto, hermanos, es alejarnos del pecado. Es el cambio de dirección y de rumbo de nuestro caminar. Ese es fruto de santificación. ¿Y cómo puedo saber qué hacer y qué no debo hacer? Eso lo encontramos en la ley moral santa de Dios. Es en su palabra que encontramos lo que le agrada y lo que no le agrada. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es, Eliseo, haz lo que te parezca, como te sientas cómodo. Si tú crees que estás bien, pues estás bien, hijo. Hazlo como tú quieras, tú puedes usar tu libre albedrío en eso. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si quieres, no. Guarda mis mandamientos. Nuestra santificación tiene todo que ver con los mandamientos y las leyes de Dios. La razón por la cual Cristo es considerado santo es por cumplir y obedecer perfectamente los mandamientos de Dios. Jesús no está dirigiendo en este versículo a su iglesia hacia la gracia. ¿Me di a entender? Jesús no está diciendo, hijos míos, si me aman, aférrense a mi gracia. No dijo eso. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos está guiando a que en cuanto al amor por Él, nosotros debemos obedecer sus mandamientos. Ahora, nuestra santificación es un proceso en el cual somos llevados hacia la rectitud. El propósito es que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que vaya conmigo a primera carta a los Tesalonicenses 4. Primera carta a Tesalonicenses 4, versículo 3. La primera parte. ¿Cómo dice el versículo? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, todo el objetivo de Dios durante toda la historia de la humanidad, desde que el hombre es creado hasta el final de los siglos, todo el objetivo de Dios no ha sido otro más que nuestra santificación. Dios creó a Adán en santidad y le dio mandamientos para proteger su santidad, y el hombre pecó. Luego de eso, Dios se revela a sus hijos por medio de su palabra en sus mandamientos para la santificación del pueblo. El único objetivo de la ley era santificación. Pero después de eso, Dios envía a su Hijo para la redención
de los suyos. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es efectuada la redención y la santificación de los que son suyos. Y luego de que Cristo asciende al cielo, envía al Espíritu Santo para que opere la obra de santificación todo el tiempo en los que son suyos. Entonces la voluntad de Dios ha sido la santificación de sus hijos. Dios no ha tenido variación de voluntad desde que creó al hombre. ¿Cuánto tiempo ha pasado y la voluntad de Dios no ha cambiado? A los que somos sus hijos debemos ocuparnos en su voluntad, como Cristo se ocupó en la voluntad del Padre. En nuestra vida cristiana somos, hermanos, regenerados, luego comenzamos la niñez espiritual, juventud, madurez, hasta la perfección. Todo niño debe aprender disciplinas. Es básico para su desarrollo y su crecimiento. Un niño debe de aprender cómo comer. Eso es básico para su propia alimentación. No todo el tiempo papá y mamá le darán de comer, él debe hacerlo solo. Debe ejercitarse en esa disciplina. Debe aprender a mantenerse en movimiento. Con eso va a desarrollar su capacidad motriz. No lo van a chinear siempre. Debe de aprender a caminar. El niño debe aprender a leer y escribir. ¿Por qué? Porque debe desarrollar su capacidad mental para comprender las cosas y expresarse. Un niño va a crecer y deberá aprender a trabajar. ¿Por qué? Porque eso le hará poder ser un ser humano independiente. Ahora, hermanos, ¿qué es una disciplina? ¿Qué es una disciplina? Una disciplina es una actividad que se practica con un objetivo. Una disciplina es aquello que afecta tu conducta de forma rigurosa para mantenerte enfocado en lo que anhelas. Otra vez, una disciplina es aquello que afecta nuestra conducta de forma rigurosa para mantenernos enfocados en lo que anhelamos. Un niño anhela ser como su papá, una niña anhela ser como su mamá. Pero para lograr ser como ellos deben ejercitarse en las disciplinas que sus padres han ejercitado. Nosotros somos llamados a ser como nuestro Salvador y tenemos el llamamiento de Dios: sed santos porque yo soy santo. Vosotros me seréis un pueblo santo. Somos llamados hacia la santificación. El propósito de Dios es que proyectemos su santidad. Pero para notar verdaderamente un crecimiento en nuestra santificación, debemos evaluar si las disciplinas que vamos a comenzar a aprender desde hoy realmente están afectando nuestra vida. Si no están afectando nuestra vida o nuestro comportamiento en nuestra vida cristiana, pues será mucho más difícil identificar si estamos en un proceso de santificación. La primer disciplina práctica de la santificación que vamos a ver hoy, la primera disciplina vamos a ver, disciplina práctica de nuestra santificación. La primera que vamos a estudiar es, yo creo que esta ya la conocen. La primera disciplina práctica de santificación es la oración. La oración. ¿Usted sabe qué es oración? ¿Sí? ¿Puede darme un concepto de oración?
¿Qué es esa oración para usted? ¿Sí? ¿Comunicación? ¿Sí? Comunicación con Dios, ¿verdad? Pero lo vamos a resumir en una palabra muy especial que es esto. Oración, hermanos, en lo completo de su palabra es intimidad. Esa es la oración, es intimidad. Pero estamos viendo la oración como una disciplina. ¿Por qué? Porque una disciplina es una actividad que se debe practicar a diario, como un niño debería aprender a comer diario. Nosotros deberíamos orar diario. Cuando pensamos en la oración, ¿qué es lo que encontramos en ella? ¿Puede ayudarme para decirme qué es lo que usted encuentra en la oración? ¿Qué encontramos en la oración? ¿Gratitud? Gratitud. ¿Qué más? Consuelo. ¿Qué más? Fortaleza. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Descanso. ¿Qué más? Respuesta. Sí, respuesta. Respuesta. ¿Qué más? ¿Fe? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en la oración? Esperanza. Esperanza. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Cuántas cosas encontramos ahí? 8, ¿verdad? Ahora va la pregunta importante. Si encontramos eso en la oración, ¿cuánto tiempo dedicamos para orar? No mencionamos ninguna palabra mala, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo dedicamos para orar? Piénselo. Ahora, estamos hablando de una disciplina. Hermanos, si un soldado es un soldado, él tiene que salir a trotar todos los días, porque esa es una disciplina. Le va a afectar su descanso, le va a afectar su horario, le va a afectar su vida, y es una disciplina, no es si tiene ganas o no, es una disciplina. Se debe realizar. Por esa razón es que esa disciplina de salir a trotar a ese soldado le impacta su salud, le impacta su condición física, le impacta su movilidad y su agilidad. Por eso es que es una disciplina. Ahora, ayúdenme. ¿Por qué razones oramos nosotros? Menciónenme una razón por la que oramos. Por necesidad. Necesidad. ¿Qué más? ¿Razones por las que oramos? Sanidad. Sanidad. ¿Por qué más oramos? Hola. Agradecimiento. Agradecimiento. ¿Por qué más? Por liberación. Liberación. Por angustia. Angustias. Problemas. Problemas. ¿Por qué más oramos?
Necesidad, sanidad, agradecimiento, liberación, angustia, problemas, temores. Podemos seguir, ¿verdad? Pero lo dejamos ahí. Bye. Acabamos de escribir las razones por las cuales oramos. Oiga la pregunta. ¿Esas razones por las que nosotros oramos se convierten en una disciplina o estamos buscando algún beneficio nuestro? Vuelvo a hacer la pregunta. Dijimos que las razones son necesidad, sanidad, agradecimiento, liberación, angustia, problemas y temores. Esas razones que están ahí son porque es una disciplina orar o porque estamos buscando algún beneficio propio. Estamos buscando un beneficio propio. Ahora dígame, de todas las razones que pusimos ahí, ¿cuál de las razones impactaría en nuestra santificación? ¿Sí? ¿Sí? La única que podría sería el agradecimiento, ¿verdad? El agradecimiento. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, puede haber variaciones de necesidades, ¿verdad? Pero en realidad la que fue puesta ahí, la intención principal de la necesidad era acudir a que Dios resuelva algo. Esa fue la intención de la... Bueno, entonces, hermanos, nosotros oramos por necesidad. Eso es porque nosotros ocupamos algo y necesitamos que Dios actúe a favor de nosotros. Otras oraciones son por compromiso. Se hacen oraciones por compromiso. Yo me siento comprometido a orar. Pero cuando estamos hablando de oración como disciplina, estamos hablando de una verdadera intimidad con Dios. Eso es diferente. Quiero enfocar que la oración, una de nuestras disciplinas para la santificación, no es que en esta disciplina de la oración encontramos a Dios como nuestro proveedor nada más, sino que encontramos a Dios en esta disciplina como nuestro Dios, no como nuestro proveedor quien nos da nada más, sino como aquel a quien venimos y caímos de rodillas para adorarle. ¿Por qué es una disciplina para nuestra santificación? ¿Por qué la oración debe ser una disciplina? Vaya conmigo Mateo capítulo 26, 41. Mateo 26, 41. Jesús está con los discípulos y les dice en ese versículo, velad y ¿qué? Y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le dijo a sus discípulos que debían orar para no entrar en tentación. ¿Tenemos tentaciones nosotros? Sí. ¿Usted está orando por eso? ¿Sí? ¿Será que nuestra oración por nuestras tentaciones aportaría significativamente a nuestra santificación? Claro que sí, claro que sí. Nosotros somos constantemente tentados, eso no cambiará. Seremos tentados todos los días de nuestra existencia y solo, hermanos, seremos tentados por nuestras propias concupiscencias. Y sumándole a eso, somos débiles, somos frágiles, incapaces de resistir. Pecamos por nuestra propia voluntad, porque queremos pecar. Y aún sabiendo eso, a veces no oramos.
no oramos. ¿Cómo puedo creer que puedo estar fortalecido espiritualmente? ¿Cómo podría saber yo que estoy creciendo en santificación si la oración no es una disciplina en mí? Es básico para un niño espiritual comenzar a ejercitarse en la oración. Nosotros tenemos llamamiento los lunes para oración, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho suya esa disciplina de venir los lunes a orar? Hermanos, estar orando no es placentero. Estar orando no da placer. No es una disciplina. Bueno, ninguna disciplina da placer. Al menos en su comienzo. En primera instancia no da placer. Se requiere de mucho tiempo para que le tomemos gusto, para que realmente disfrutemos esa disciplina. A un recluta no le va a encantar despertarse a las 5 de la mañana a trotar bajo la lluvia. No le va a causar placer sentir calambres mientras va trotando, contracciones musculares. No será placentero que su cuerpo grite que no quiere hacer eso, pero es una disciplina. Es una disciplina. Estamos hablando de la oración como una disciplina. No solo como los 4 minutos de oración del culto normal. ¿O creen que puede ser una disciplina de oración 10 minutos en un culto? Es personal. Estamos hablando de que la santificación tiene que ver con un constante crecimiento espiritual. Lo que realmente sabemos, hermanos, es que cuando nuestro cuerpo no quiere, cuando no nos da placer orar, pero cuando sentimos el deseo de orar, no nos da placer, no queremos hacerlo, pero es nuestra disciplina y es el momento en el que caemos delante de Dios en oración. Eso es comenzar una disciplina. ¿Me siento cansado? Sí. Pero debo orar. ¿Me siento enfermo? Sí. Pero debo orar. Mi cuerpo no quiere, pero debo orar. Estamos hablando de la oración como una disciplina. Cuando comencemos a orar con sacrificio y aún así constantemente en los sacrificios nos presentemos delante de Dios para encontrarnos con Él en intimidad, procurando nuestra santificación en su presencia, entonces podremos decir que hemos iniciado una vida disciplinada de oración. Y Dios lo va a recompensar. Primera carta a los Tesalonicenses. Vaya conmigo, primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 5, 17 al 18. ¿En qué momento debemos orar? Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, 17 al 18. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ha cambiado la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. El apóstol Pablo nos dice que debemos abundar en esta disciplina. Nos manda a orar sin cesar. Debemos dar gracias a Dios en todo. ¿Y qué quiere decir dar gracias a Dios en todo? Todo. Sea bueno o sea malo.
Si yo tengo salud, debo dar gracias a Dios. Si yo me enfermo, debo dar gracias a Dios. Porque sea lo que sea que venga, es para nuestra santificación. Porque esa es la voluntad perfecta de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El próximo domingo vamos a conocer la siguiente disciplina en la que debemos ejercitarnos para ver nuestro crecimiento en santificación. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.